buenas tardes y aquí estamos como siempre entre mate y mate. Hoy la invitada de hoy se llama Canela Scotti y es una futura coreógrafa. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lili? Bien, aquí entre mate y mate estamos las dos. Bueno, te comento un poco. Como la otra semana estuvimos hablando con Mirna, que todo lo importante que es el movimiento del cuerpo, porque de eso se trata. Por si alguna vez o es la primera vez que te estás enganchando y dices, ¿de qué hablan estas chicas? Bueno, hablamos de esto, de la salud, de las emociones y de lo importante que es mover el cuerpo. Así que dije, ¿por qué no invitar a Canela, que es profe de pilates, que podemos hablar de igual a igual, futura coreógrafa, y lo importante que es mover el cuerpo? Cane, todo tuyo. Empiezo más o menos, creo desde el lugar de un cuerpo que se mueve, más que una coreógrafa, profe de pilates, docente, en escuela, y lo que fuese. Qué importante es moverse simplemente para largar energía, para emitir algo más que contener todo lo que se acumula, ¿no? Desde ese lugar creo que lo abordo yo, mucho de canalizar, ¿no? De todo esto que recibo, que estoy viviendo a lo largo de mis días, y por suerte, poder dar en consecuencia de eso que yo tomo, ¿no? Y que a mí al mismo tiempo me sirven, porque yo tomo mucho, pero al mismo tiempo si no doy, esto de ¿qué me tomar queda? y dar, ¿verdad? Claro. Bien. ¿Qué me queda a mí? Si es mucha acumulación, termino cargado, en el día a día y desde el lugar desde yo, cuerpo que se mueve todos los días de mi vida. Obviamente, si yo tomo, hay veces que digo, che, no, ¿por qué no me moví? No hice nada. Y se siente el estar quieto, la pausa. Más allá de que es necesaria. Por momentos es mucho la diferencia, entre un periodo de tiempo en que yo me muevo y no. Evidente, vengo de marzo, recién arranca, dentro de todo arranca el año, estuvimos un poco de vacaciones o lo que fuese, mi rutina cambió, no es la misma durante estos meses de verano que durante todo el año. Entonces, qué poco acostumbrado que tengo el cuerpo a estar quieto. Exacto, cómo se aquieta, cómo se endurece. Y nada, es una carga que voy acumulando y cuando empiezo a mover, me pasa factura, claramente. Totalmente. Eso hablábamos recién con Cane, que uno hablaba de igual a igual en esta parte de pilates, que de pronto cualquier profe generalmente tienen armadas las rutinas para cada alumna, ¿no? Pues yo rompo esas estructuras y jamás se armó una clase. Nunca le di, que hoy se usa mucho, 3, 4, todas lo mismo. Y yo dije, no, porque no somos las 4 iguales. Somos 4 personas diferentes, 4 órganos diferentes, capaz que se llama igual, pero no tienen las mismas emociones. Yo paso el movimiento por las emociones, paso el movimiento por el sentir. ¿Vos qué opinás de eso? Creo que parte fundamental del movimiento es la conciencia que le damos, ¿no? Porque sí, se acostumbra mucho en el mundo de la danza a la coreo. De hecho, mucho es lo que se ve y lo que se consume ahora y el mainstream, ¿no? De abrir Instagram y ver a la chica que fue a la clase divina la chica, perfecta, regia. Pero después no te das cuenta de lo que hiciste. Y después hay lesiones, porque no hay responsabilidad en ese movimiento, no hay un pasar, un analizar en aquello que yo moví. Entonces, creo que parte de fundamental de esto, de yo mover, es analizar qué es lo que me pasa, qué siento, capaz que es mínimo. Lo pienso desde el lugar de
no tanto emocional, ahora lo estoy poniendo desde el lugar de justamente la sensación, ¿no? Uy, esto me queda incómodo, la rodilla, por ejemplo. Digo, me queda incómodo la rodilla acá. No sé si está tan bueno. Digo, ¿qué probabilidad hay o qué posibilidad tengo de variar o lo que fuese? Digo, obvio. Y ahí es como un proceso de autoconocimiento, porque el cuerpo es mío, no es de otro. Digo, la persona que está delante dando una clase y lo que fuese, o coreografiándome, o marcándome una coreografía, o lo que fuese. Digo, sí, me va a dar por la forma, que es lo que se acostumbra mucho en el mundo de la danza, por la forma, estar de cierta manera, así, con el pie acá, la mano allá y la cabeza en otro lugar. Digo, bueno, pero ¿qué parte de eso puedo lograr? Digo, no quiere decir que no lo logre, sino que, bueno, capaz que mi proceso es un poco más lento para llegar a ese lugar. O no, o capaz que yo llegué y está. Digo, pero es parte de yo conocer de qué puedo hacer yo con el cuerpo que tengo. Claro, hasta dónde llego, hasta dónde puedo. Exacto. Y de ahí, desde ese lugar, desde el punto de partida, yo avanzar en eso que quiero lograr o en esa forma deseada de alguna manera que puede llegar a conseguirse más como estética, ¿no? Exacto. Y bueno, digo, pensar al cuerpo en un sentir, una conciencia corporal y también el pensar en eso que atraviesa al cuerpo y a la emocionalidad que le ponemos al movimiento. Vos sabés que, si me permitís, o sea, soy profe de yoga también, por eso lo hablo desde ese lado también. Esto que dijiste, la concientización, cuando había señoras, depende, ¿no? La parte corporal, o se hacía mucho, que no hacía nada, esta dureza, esta rigidez que a veces tenemos mental, entonces les mezclaba un poquito de yoga y decía, vamos a imaginarnos o vamos a visualizar, ¿no? Si había a lo mejor un problema de rodilla, por eso me acordé de una alumna, y decía, ay, no puedo estirarla. Entonces yo decía, vamos a visualizarla, que la estiro lo más lejos posible la pierna. Entonces dije, detenemos la clase, cerramos los ojos, inspiramos, exhalamos, súper importante el movimiento con la respiración, o respiración consciente. Entonces digo, vamos a visualizar, cerrar los ojos, que la pierna la estiro bien lejos. Y vos sabés que lo hacía. Y dice, Lili, estiré la pierna. Digo, eso es gimnasia consciente, que la tomé hace 50 años. Claro. Fue así. Pero vos, fíjate qué importante que es esto de la concientización, de la rigidez del cuerpo, el movimiento. O sea, cuántas cosas que salen de adentro. No es lo mismo una persona rígida que una persona flexible o láxica, ¿no? Que tengamos 3 alumnas diferentes, ¿cómo hacemos? Y qué importante que es acompañarla desde la respiración, ¿no? ¿Qué opinas de la respiración y el oxígeno? ¿Cómo lo podés identificar entre oxígeno, respiración y movimiento corporal? Bien. Como profe de pilates, como vos quieras. No, digo, como profe de pilates te profe persigue. de danza. Como profe de pilates te persigue. Todo el tiempo te persigue la respiración. Y mismo, digo, uno... Powerhouse. Claro, de alguna manera, yo como profe hay veces que, digo, lo paso por encima porque decís, esto es esencial, es como... Y viene uno y me dice, Cane, ¿Cómo respiro acá? Ah, bien, buena pregunta, porque claro. no es tan sencillo. Digo, che, fíjate, ya con el simple hecho de enseñarles un abdominal de manera sana, que creo que de las cosas más difíciles para una persona que no suele o no habitúa a moverse, digo, el hacer un abdominal, bueno, che, fíjate, inhalo, exhalo y en esa exhalación contrae el abdomen, ¿no? Digo, pensá también lo siguiente, los músculos que contraen el abdomen, la mayoría de los músculos que contraen el abdomen, son esos músculos que te ayudan en la exhalación, son músculos estiradores. Entonces es lógico que justamente en tu exhalación vos necesites traccionar un poco más para poder llevar el abdomen a donde tiene que ir en ese caso, ¿no? Oxigenar, más allá de cuestiones fisiológicas como llevar el oxígeno a través de los glóbulos rojos a la sangre y que llegue a cada fibra muscular, obvio, pero si no lo haces parte, hay en otros momentos que che, no estás respirando. Claro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás respirando? ¿Dónde está el movimiento? Vos querés, o vos pretendés
extender la rodilla, llevar la pierna hasta arriba, pero estás aguantando la respiración, no estás llevando el oxígeno donde tiene que llegar. Claro. Digo, estás haciendo fuerza por demás. Digo, relajá y fíjate, porque capaz es un poco menos y podés más. Exacto. Es así. Y lo importante que es esto de la oxigenación, ¿no? De esto del movimiento, que es a donde uno quiere llevar el tema hoy y que lo venimos trabajando, que fue por eso que también había invitado a Mirna. Y tiene que ver con que no solamente el movimiento rejuvenece, no solamente la respiración, te decís, uy, es como tirar agua a la tierra seca, porque una cosa es respirar y otra cosa es oxigenación. Pues respirar, respiramos todo, pero ¿a dónde va la respiración, no? Qué importante que es, esto también que hablaste de los abdominales, qué importante que es tener un abdomen bien firme, porque nos protege para las que tienen hernias de disco, las partes lumbares, y si no tenés hernia de disco, fortalecemos lumbares. O sea, qué importante es de eso. ¿De eso qué opinas también? Bien, creo que... Ay, parezco una maestra que te está tomando el examen. No, igual yo divina, me encanta hablar de todo esto, yo te digo. Yo amo esto. A mí me pasa particularmente, yo soy profe de pilates en los últimos 2-3 años. ¿Vamos bien? Perfecto. Yo soy profe de pilates en los últimos 2-3 años, pero durante todo mi recorrido, hace 20 años que bailo, en distintos grados de formación y lo que fuese. Al principio fue una escuelita de barrio, una escuelita de un poquito más de la universidad y Claro, fui escalando un poquito. Y a lo largo de todos estos años, previo al conocer The Powerhouse y los shows Pilates, que le mandamos un beso enorme, una cuestión de decir, bueno, al centro, te aclaro. Okay. Al centro como potencia del cuerpo. Y que solemos, sobre todo en danza contemporánea, que es lo que yo más me aboco, digo, nosotros solemos decir que si no tenemos el centro activo y si no tenemos el centro en control, el resto del cuerpo no se mueve o se mueve para un lado que no es el que yo quiero. Entonces, qué importante, ¿no? Fortalecer, porque uno piensa, no, necesito hacer piernas, voy al gimnasio, piernas, brazos, todo así. Digo, no, pero escúchame, vos querés levantar los 100 kilos de sentadilla en el gimnasio, si no tenés un core, un centro firme, no es una cuestión estética, es una cuestión de fortalecimiento. No lo vas a poder lograr de manera sana, digo, obvio. Y lo mismo en lo que es un lugar, un espacio escénico, un espacio coreográfico, un espacio de movimiento ya abordado desde el punto de la danza. Digo, ocupar ese espacio desde el lugar de yo consciente de que mi centro es lo principal que tengo que mover en el espacio. Y que si el centro no se mueve, yo no me muevo. Y que hay que darle fuerza para que se mueva, porque de hecho consideramos que es lo más, digo, de alguna manera lo más pesado del cuerpo, digo, no es tan sencillo. Digo, ¿cómo lo mueves? Mira, esto que vos estás hablando, ¿no? Capaz que también llevando al otro lado, pero es lo mismo. Las chicas que tienen cesárea, ¿no? O sea, las mamás que tienen cesárea, que a veces dicen, no, ya no uso más la faja. Error. O te dicen, no, eso es de la abuela. Error. Por más que sea todo moderno, el cuerpo se desordena 9 meses, el cuerpo necesita fácil 6 meses la faja. Entonces, ¿por qué? Y te dicen, no, porque es el abdomen, es para que vuelva todo a su lugar, que hoy lo tienen 1 mes, 2 meses como mucho y con una bombachita alta. Error. Entonces, uno lo habla desde lo que sabe, ¿no? Como profesora que soy. Entonces, de yoga y esto de pilates. Es muy importante el abdomen porque cuando un abdomen está como fofito, como flojo, aparece muchas veces el desgano. Desde la neurolingüística fue lo primero que se abordó. Y yo dije, ¡wow! O sea, vos fijate, el sistema neuronal, que hoy se escucha mucho la neurociencia, una de las primeras cosas que habla son del desgano. Uno que ya sabe todo, vas atando, y decís, es verdad, y hablan del abdomen. O sea, el abdomen, un abdomen firme, tiene una vida firme. No rígida,
firme. O sea, sabe tomar decisiones. Voy al hecho cómo lo ayuda al sistema neuromotor. Tane, ¿qué te llevó a estudiar esto corporal? Creo que es una cuestión de inquietud de mi yo de los 4. Siempre hice algo relacionado al cuerpo. Empecé siendo gimnasta, básicamente, hacía gimnasia artística, hice 12, 15 años de gimnasia artística. Wow. En el medio tuve que decidir, porque hacía gimnasia artística y al mismo tiempo quería ir a la escuelita de danza y hacía la escuelita de danza. Y mi mamá me dice, no, elegí porque ya se había vuelto de la nada, tenía 12 y tenía una rutina profesional. Te entrenaban, después se iba a bailar y al otro día lo mismo, y iba al colegio y de todo lo... Claro. Ya llegaba un momento que no. Pero siempre busqué canalizar un poco esto de la energía y la expresión por fuera de lo que fuese la palabra, más el movimiento. Me encanta charlar igual, te digo, pero bueno. Expresar con el movimiento. Una expresión corporal. Una expresión, digo, claro. es parte, me acompaña y creo que no hay un yo que no se exprese desde ese lugar, desde el mover. Y sea cualquier cosa, digo, es mínimo, capaz que ni siquiera es mover un tobillo, y no me importa, y yo lo disfruto. Obviamente con los años, digo, lo que en un principio empezó siendo un hobby o un pasatiempo, actividad extracurricular para salir del colegio, terminó siendo, en este caso, una profesionalización. Entonces, bueno, digo, todas las herramientas que fui ganando a lo largo de los años me abren un poco más el paradigma de no es solo mover por mover, no es solo bailar por bailar. Digo, obvio, es parte, muevo con un propósito, muevo con la necesidad de expresar, de emitir algún tipo de energía hacia mí, expresar un mensaje, cualquiera fuese. Digo, con los años fue no solamente el mover, después fue el lado de la creatividad y del componer, y de que no soy inmune a eso que yo muevo, digo, todo me atraviesa. Algunas cosas más, otras cosas menos, eso es lógico. ¿Algún tema en especial tenés que decís, vuelo, soy yo? Yo disfruto mucho y es un poco como, no tiene mucho sentido, pero disfruto mucho de lo absurdo. El mover porque quiero, porque tengo ganas, no tiene ningún sentido. Y me río de eso que hago y capaz que es... ¿Qué está haciendo? No sé, no tengo ni idea qué está haciendo, pero lo estoy disfrutando tanto. Y desde ese lugar, otras personas se sentirán más cómodas en los lugares más melancólicos, más nostálgicos, o incluso no, más líricos o lo que fuese. Yo disfruto del mover por mover. Que muevo, y desde ese disfrute muevo, no desde la forma. Eso. Perfecto. Muy bien, me encantó. ¿Vos me ves? Eso, me había olvidado eso. ¿Qué consejos nos darías para ir cerrando al que te esté escuchando del otro lado? Porque me quedé con esto que dijiste, me gusta charlar y hay mucha gente que no habla, pero sí mueve, ¿no? O sea, qué importante que es el movimiento corporal, más si uno no tiene diálogo, mucho más. ¿Qué consejo vos nos darías? Creo que 3, por ahora sí, que se me fueron ocurriendo. Pero obviamente el moverse, y moverse con un sentido que sea parte de la rutina, hacerlo hábito, que no quede me muevo hoy porque sí y ya. No, capaz que es caminar, no importa, pero hacerlo parte de esa rutina. Porque cambia un poco la perspectiva y cambia el posicionamiento y la sensación del cuerpo ya desde ese lugar. También diría como justamente dialogar con ese movimiento. ¿Qué sentí? ¿Qué me pasó? Y incluso hasta, digo, puede ser para uno mismo particularmente o ponerlo en común con un otro, digo, dialogar con eso que sucedió, con eso que moví, con eso que sentí, ponerlo en palabras, escribirlo, agarrar una hoja y decir no, digo, o al revés, viceversa, crear una imagen, construir una imagen y de esa imagen moverse. Un ejercicio muy fácil de improvisación que solemos trabajar muchos.
abordar una imagen, una foto, lo que fuese, un ruido, un sonido, un algo, y de ahí transponerlo al movimiento. ¿Qué me genera? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo puedo? Y medio como una traducción sería, ¿no? Sí. Digo, de un lenguaje a otro. Digo, ¿cómo lo interpreto yo? Porque no es lo mismo mi mover que tu mover, ni el de otra persona. Entonces, y eso ahí me va a ir dando un poco más de conocimiento de lo que yo puedo lograr y de lo que mi movimiento me puede generar a mí y generar en el afuera, ¿no? Y tomar mucha agua, porque creo que eso es fundamental. Fundamental. Muchísimo. Bueno, Cane, muchas gracias. Te vamos a volver a invitar. Vas a venir a la radio, Sí, y ahora no, lo vamos a decir. Antes de despedirte, vamos a decir mi Instagram. Mi Instagram es Liliana Carles con cada kilo. ¿Dónde nos podés encontrar? Bueno, todos los martes de 21 a 22 horas en el streaming. Welcome en la FMB 105.9 y el canal de YouTube es Welcome TV. ¡Ay, qué lindo! El número de celular, el mío, 11 55 62 88 23. Por si querés dejarnos alguna consulta o pregunta para Cane, lo podés dejar ahí en nuestra cajita de buzón. Y tu Instagram, Cane. Mi Instagram es @canescotti. Y nada más. Y nada más. Sencilla como la chica. Terrible. Muchísimas gracias, Cane, por haber venido. Y seguimos como siempre, todos los jueves aquí llevando calidad de vida. Chau, chau.